estandarizado y es bastante sencillo en la medida que aprendamos a qué edad tenemos que colocar cada vacuna. Pero hay situaciones especiales donde ya tenemos que ser como un poquito más artesanos y en cada situación que se nos van a presentar, que son muchas, evaluar realmente cuáles son las inmunizaciones que tiene que recibir cada individuo. Por eso hoy nos vamos a dedicar a la vacunación en huéspedes especiales. Para esto me pareció conveniente primero definirles qué es un huésped especial desde el punto de vista de las inmunizaciones. Vieron, soy pediatra, así que todo va con dibujitos así porque no puedo dejar mi profesión de lado. Fíjense, cada individuo tiene una característica y es que responde a las vacunas en forma correcta. Pero hay grupos donde, además de haber mayor riesgo de padecer determinadas infecciones por la patología que tienen, se caracterizan porque seguramente el grado de protección que van a alcanzar con las vacunas no va a ser lo mismo que un individuo con un sistema inmunológico normal. Entonces, ahí estamos frente a un huésped especial, o porque tiene mayor riesgo de padecer determinadas infecciones, o porque su sistema inmunológico no va a responder como lo haría un individuo en sus condiciones normales. Y acá es donde a nosotros se nos presenta el desafío. Si nos detenemos un poquito, vamos a ver qué tipo de huéspedes especiales nosotros tenemos habitualmente para vacunar. Tenemos el gran grupo de los pacientes inmunosuprimidos. Podemos hablar de inmunosuprimidos o por lo menos de inmunodeprimidos, es decir, que su sistema inmunológico o está muy deteriorado o directamente está funcionando mal, prácticamente muchas veces a cero. Estos pacientes son quizás los más complejos y ustedes fíjense que podemos tener los inmunodeficiencias primarias, las congénitas, que son muy poco frecuentes. Yo como pediatra les cuento que sospechamos que un paciente tiene una inmunodeficiencia primaria cuando, por ejemplo, tiene un antecedente de un hermanito fallecido muy precozmente. O, obviamente, si tenemos un paciente hijo de algún padre HIV. Pero la verdad es que las inmunodeficiencias primarias es muy difícil tenerlas diagnosticadas cuando nosotros comenzamos a vacunar a los niños. Generalmente son diagnósticos que se hacen a partir del año, donde el chico ya transcurrió por toda su historia inmunológica, se colocó las vacunas habituales y realmente no hemos encontrado que haya algún antecedente de algún riesgo elevado de recibir determinadas vacunas con inmunodeficiencias primarias. Pero bueno, eso se los quería nombrar, pero no es lo más frecuente. Lo más frecuente son las inmunodeficiencias secundarias, que son, por ejemplo, los pacientes, esto es lo que más vamos a tener, pacientes oncológicos. El paciente oncológico es un huésped especial por su patología, pero además por el tipo de tratamientos que recibe. Generalmente son pacientes tratados con quimioterapia, con radioterapia, con corticoides en altas dosis. Luego tenemos los pacientes trasplantados de órganos sólidos o hematopoyéticos, que serían los trasplantados de médula ósea. También son pacientes que tienen inmunodeficiencia por la enfermedad o por el tratamiento. Luego tenemos el gran grupo de los pacientes que viven con VIH y los pacientes, obviamente, en tratamientos con inmunosupresores o corticoides. ¿Y por qué les pongo este grupo aparte de, por ejemplo, los pacientes oncológicos? Porque ustedes van a ver que cada vez más hay enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades tipo artritis, enfermedades intestinales, que son tratadas con inmunosupresores o con corticoides en altas dosis, y la enfermedad en sí misma no es lo que le causa la inmunosupresión, sino el tratamiento que están recibiendo. Luego tenemos, que yo los coloco acá aparte, los pacientes asplénicos. Un paciente asplénico es un paciente que no tiene el vaso. Puede ser funcional porque el vaso no le funcione, como se ve en algunas enfermedades hematológicas, o puede ser anatómico, que esto cada vez lo vemos más, que son aquellos individuos que, por ejemplo, por un accidente pierden el vaso.
Estos pacientes son especiales porque si bien no son inmunosuprimidos, ya lo vamos a ver que tienen una característica especial, por lo cual deben recibir vacunas especiales. Y otra patología que cada vez también lo vemos más con el avance de la ciencia son los implantes cocleares. Estos son, digamos, pequeños aparatitos como si fueran cócleas que se implantan en el oído interno de los niños que tienen sordera, y que este procedimiento de aplicarle el implante, la verdad que los pone en muchísimo riesgo, ya vamos a ver fundamentalmente para infecciones neumocóxicas. Entonces, estos son dos grupos que si bien no son inmunosuprimidos, se comportan como tal por la posibilidad de infectarse, sobre todo, ya lo vamos a ver, con neumococo. Y finalmente tenemos todas las enfermedades crónicas, que son aquellas enfermedades que no tienen inmunosupresión, pero que la enfermedad en sí misma hace que la respuesta a las vacunas no sea la óptima, como son los pacientes enfermos del riñón, los diabéticos. Uno siempre cree que el diabético es inmunocomprometido y en realidad no lo es, pero sí es un paciente que tiene altísimo riesgo de algunas infecciones. También los cardiópatas, los que tienen enfermedades hepáticas crónicas, como los pacientes con cirrosis, la enfermedad fibroquística de páncreas, que es una enfermedad poco frecuente en los niños, pero que tienen una afectación a nivel pulmonar importante, todos los pacientes con EPOC, las enfermedades reumáticas. Fíjense, todo esto es un grupo que, si bien no son inmunocomprometidos, tienen mayor riesgo de determinadas infecciones, que fue justamente un concepto que yo les dije cuando definimos huésped especial, aquel que tiene mayor posibilidades de tener determinadas infecciones o aquellos que su respuesta inmunológica es pobre. Entonces, ya habiendo definido qué son los huéspedes especiales, yo les quiero contar. Acuérdense, y si no lo recuerdan, contarles que nosotros tenemos distintos grupos de vacunas, ¿sí? Tenemos lo que son las vacunas vivas atenuadas, y luego tenemos todo el grupo de vacunas que son de tipo, en definitiva, inactivadas, sean inactivadas propiamente, o por toxoides, o conjugadas, o por ingeniería genética, o polisacáridas. Todas estas vacunas son de alguna manera inactivadas. Y para nosotros, en nuestros huéspedes especiales, donde más atención tenemos que colocar es en estas vacunas, las vivas atenuadas, porque si ustedes recuerdan de qué se trata una vacuna viva atenuada, es una vacuna que está el virus o la bacteria atenuada de manera que no puede generar la enfermedad, pero que si nosotros la aplicamos en un paciente inmunocomprometido, sí le podemos generar la enfermedad porque el virus o la bacteria está viva. Entonces, este es el grupo de vacunas sobre las cuales nosotros tenemos que tener mayor cuidado cuando hablamos de un huésped especial. Pero no es muy difícil recordarlas porque las vacunas vivas atenuadas que nosotros tenemos en nuestro calendario nacional obligatorio son nada más que estas cuatro: BCG, la triple vírica, que es la de sarampión, rubiola y paperas, la vacuna contra varicela y la vacuna contra fiebre amarilla, que nosotros en Mendoza solo la aplicamos si van a viajar a zonas endémicas, pero que es una vacuna que está incorporada en el calendario nacional obligatorio para zonas del norte del país, de la zona mesopotámica, sobre todo, que es endémica de fiebre amarilla. Entonces, estas son vacunas donde nosotros vamos a tener que prestar especial atención. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá. Vamos a ir viendo ahora, básicamente, digamos con un poquito más de detalle, en cada situación, qué tipo de vacunas nosotros vamos a tener que aplicarle en forma especial. Fíjense, pacientes con patología oncológica. El paciente que tiene diagnóstico de cáncer es un paciente que su enfermedad le genera inmunocompromiso, pero como yo les decía recién, también todos los tratamientos que reciben. Pueden recibir tratamientos quimioterápicos, radioterápicos o corticoides en altas dosis. Y lo importante en este paciente, es algo que nos cuesta todos los días, es que tengan al día las vacunas antes que ingresen en el estado de inmunosupresión.
Es decir, un paciente que le acaban de diagnosticar que tiene una patología oncológica, antes de comenzar todo su tratamiento, se trate de lo que se trate, hay que rápidamente verificar cómo está su carnet de vacunas y poner todo al día. Todas las vacunas según la edad que tenga, por supuesto. Un concepto importante es que el paciente oncológico, que no lo recibimos generalmente con todas sus vacunas colocadas, van a poder recibir cualquier tipo de vacuna inactivada durante el periodo de inmunosupresión. O sea, mientras está con quimioterapia, por ejemplo, puede recibir perfectamente cualquier vacuna inactivada. Hagamos un ejemplo, no tiene esquema antitetánico, se lo podemos hacer perfectamente. Obviamente que vamos a tener en cuenta que por su estado de inmunosupresión va a tener probablemente una menor respuesta, pero se lo puede vacunar perfectamente. Paciente oncológico, viene sin esquema antitetánico, nosotros se la podemos colocar a todo el esquema. Por dar un ejemplo, con antitetánica. Ahora, hay un detalle. Si yo lo tuve que vacunar estando en tratamiento o 2 semanas previas a que inició su tratamiento quimioterápico, lo voy a considerar como no inmunizado y cuando termine su tratamiento quimioterápico, a los 3 meses yo le puedo volver a colocar las vacunas. Por ejemplo, sería el caso típico de un paciente oncológico que tiene un accidente que lo consideramos tetanígeno, que no tiene esquema antitetánico previo, error, por supuesto, y nos viene a reclamar si podemos colocarle vacuna antitetánica. Se la vamos a poder colocar, pero luego de 3 meses de finalizado su tratamiento quimioterápico, vamos a considerar que esa vacuna probablemente no respondió y se la vamos a repetir. Pero lo que no puede recibir este paciente bajo ningún concepto son las vacunas a microorganismos vivos, las que le nombré recién. Varicela, triple vírica, fiebre amarilla, BCG, no la puede recibir. Por eso, estas vacunas se reciben recién cuando hayan pasado los plazos de inmunosupresión de este individuo, que están perfectamente definidos. Va a estar inmunosuprimido durante todo su tratamiento oncológico y por un plazo mínimo de 3 meses luego de finalizada la quimioterapia, 1 mes después de finalizada el tratamiento con corticoides que se les da generalmente a estos pacientes para que no tengan reacciones alérgicas a las terapias inmunosupresoras y 1 mes después de la radioterapia. Pasados estos plazos, ya ahí sí van a poder recibir las vacunas vivas atenuadas. Es la única circunstancia que yo tengo que esperar para poder colocarle. Por ejemplo, nos ha pasado pacientes que en época de viajes querían viajar a Brasil y necesitaban la vacuna de fiebre amarilla. Nosotros les explicábamos que recién después de 3 meses de finalizada la quimioterapia podían recibir la vacuna. En estos pacientes es muy importante que no falten estas vacunas. La vacuna antigripal, que fíjense, hay un detalle que no tienen que olvidar ustedes, y es que es una vacuna que se coloca anualmente y es la única vacuna que se puede aplicar durante la quimioterapia y que se considera que no hay por qué repetirla una vez finalizada la misma. Y esto tiene que ver con una cuestión muy lógica, y es que es una vacuna de aplicación anual. El paciente oncológico, si la recibió este año y estaba con quimioterapia, no hay ningún problema porque el año que viene, que probablemente ya no esté con tratamiento, va a volver a recibir la vacuna. Entonces, esta es la única vacuna que aplicada durante la quimioterapia, luego ustedes no hace falta que la repitan. Pero sí tenemos también una importancia muy grande con el esquema antineumocóxico, porque ustedes recuerden que el paciente oncológico, una de las principales complicaciones que tienen son las neumonías por neumococo. Entonces, estos pacientes necesitan el esquema secuencial de vacuna conjugada 13 valente y la polisacárida 23 valente. Le ponemos las 2 vacunas y ahora les muestro con qué esquema. Nosotros a estos pacientes le colocamos una dosis de Prevenar 13, a las 8 semanas, o sea, rápidamente le colocamos la Neumo 23. Ustedes saben que estas 2 vacunas protegen contra neumonías por neumococo, protegen contra enfermedades invasivas por neumococo, y que lo ideal es combinarlas por una cuestión muy lógica, y es que la 23 tiene más serotipos,
pero la 13 es muy buena para prevenir justamente la neumonía, que es una de las complicaciones de los pacientes oncológicos. Entonces llevan una dosis de 13, a las 8 semanas 23, a los 5 años se le vuelve a reforzar la 23 siempre y cuando siga siendo paciente oncológico, y esto es importante porque hay mucha patología oncológica que a los 5 años son dados de alta, se consideran que están curados. Entonces va a depender, si todavía está con su diagnóstico, le repetiremos la 23, y si lamentablemente continúa con ese diagnóstico, el segundo refuerzo va a ser cuando cumpla los 65 años. Este es el esquema antineumocóxico secuencial para el paciente inmunocomprometido por patología oncológica. Y recordar entonces antigripal en forma anual. Eso no le puede faltar al paciente oncológico, pero vuelvo a repetir, lo más importante en estos pacientes es poner el esquema al día antes de que comiencen con su estado de inmunosupresión. Ahora, un caso más especial todavía es el paciente que tiene trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de médula ósea. ¿Qué características tienen estos pacientes? Obviamente necesitamos que antes de hacerle el trasplante tengan su esquema al día, tanto el donante como el receptor, cosa que a veces nos falla bastante porque el médico tratante está muy abocado a la patología y muchas veces se olvida de poner su esquema de vacunación al día. Pero si está en lista de espera para hacer un trasplante de médula ósea, no le van a poder colocar 4 semanas antes ninguna vacuna a virus vivo. O sea que eso va a depender, si no tienen ninguna vacuna aplicada y ustedes van a colocar una vacuna a virus vivo atenuado, tener en claro que si está programado antes de las 4 semanas del trasplante no se las podemos colocar, ¿sí? Pero le decía que estos pacientes tienen una característica muy especial, que no lo tiene ningún otro paciente, ningún otro huésped especial, y es que cuando se trasplantan de médula ósea, pierden toda su historia de vacunas, pierden toda la inmunidad que pueden haber adquirido aún teniendo el esquema previo completo. Por lo tanto, vamos a necesitar a este paciente vacunarlo nuevamente como si nunca hubiera sido vacunado. Entonces ustedes me podrían decir, a ver, por un lado nos está diciendo que tenga todo su esquema completo antes de trasplantarse. Y por otro lado nos dice que una vez que se trasplante va a perder toda la inmunidad. ¿Para qué lo hago? ¿Saben para qué lo hago? Porque esa pérdida de inmunidad no es inmediata, sino que el paciente va a ir a lo largo de 2 años perdiendo todo el recuerdo de vacunas previas. Entonces, las vacunas que yo haya colocado previamente lo van a proteger en los primeros meses del trasplante, que son justamente los más críticos para que adquieran infecciones. Entonces, es muy importante, a pesar de que van a perder toda esa historia, que la tengan al momento de ser trasplantados. Entonces, yo a este paciente le voy a tener que reiniciar todos sus esquemas de vacunación. Esto es la única circunstancia donde se van a encontrar con esto. ¿Cuándo lo voy a hacer? Todo lo que son vacunas inactivadas a partir de los 6 a 12 meses post-trasplante. Generalmente se hace a los 6 meses de haber finalizado toda la terapia que rodea al trasplante, porque a este paciente no solo lo trasplantan, sino que le dan una terapia inmunosupresora para que no lo rechace. Por lo tanto, yo considero que a los 6 meses de haber finalizado toda la terapia que rodea al trasplante, ya le puedo colocar todas las vacunas inactivadas que le correspondan según la edad que tenga. Ahora, para las vivas atenuadas voy a tener que esperar un poco más y recién voy a poder reiniciarle los esquemas de vacunas vivas atenuadas, triple vírica, varicela, a partir de los 24 meses de finalizado el trasplante. Pero estos plazos hay que esperarlos con paciencia, no hay que apurarse para vacunarlos, porque si yo lo hago previo a este tiempo, no van a tener una buena respuesta. El trasplantado de médula ósea tiene obviamente una característica especial, y es que yo les decía que borraban todo su esquema previo, pero estos pacientes tienen que recibir también la vacuna antigripal
anualmente. Pero fíjense un detalle, esa antigripal es la única vacuna que la puede recibir a partir de los 4 meses post-trasplante. Y esto lo recibimos permanentemente en el vacunatorio, pacientes con órdenes médicas de sus hematólogos que nos piden que la antigripal se la coloquemos, y si nosotros sacamos las cuentas, no han pasado 6 meses del trasplante, han pasado 4 o 5 y no está mal, porque es la única vacuna que le podemos colocar a los 4 meses post-trasplante. El resto, recuerden, todas las inactivadas a partir de los 6 meses y las que son vivas atenuadas a partir de los 24 meses. Y en estos pacientes tenemos una característica también especial, y es que tienen que vacunarse con la vacuna de HPV o la vacuna del virus del papiloma humano. Fíjense que se las vamos a colocar a todos los trasplantados de médula ósea hasta los 26 años, tanto varones como mujeres. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mucho riesgo de hacer infecciones persistentes por VPH y desarrollar una lesión maligna. Entonces, a pesar de que no pertenezcan a las cohortes que nosotros vacunamos con VPH, que son mujeres nacidas a partir del 2000 y varones nacidos a partir del 2006, pueden recibirlo hasta los 26 años en un esquema de 0, 2, 6 meses. Entonces, esta vacuna, no olvidarse de colocarlo en los pacientes trasplantados de médula ósea. Y una característica también que tienen es que yo les decía que tenemos que colocarle el esquema antineumocóxico. Estos pacientes llevan un esquema diferente a todos, y es que llevan 3 dosis, fíjense, en este caso llevan 3 dosis de Prevenar 13, 0, 2, 4 meses, y luego a los 12 meses se le coloca una 23, o sea que es un esquema muy diferente a todos los que ustedes van a ver con esquemas antineumocóxicos, porque justamente este paciente ha perdido toda la inmunidad previa. Entonces se colocan 3 dosis de Prevenar 13 y una dosis de Neumo 23. Los trasplantados de órganos sólidos se comportan diferentes. El trasplantado de médula ósea, que es el que acabamos de ver, el que vamos a tener que reiniciarles todos los esquemas de vacunación una vez que haya transcurrido su tratamiento, yo les cuento que un trasplantado de médula ósea a los 2 años pasa a ser un huésped normal, porque ya el sistema, digamos, su organismo aceptó el trasplante y ya, hablando así como un poco popularmente, ya tiene una sangre nueva, una sangre propia, y después ya se comporta como un huésped normal. Pero el paciente trasplantado de órgano sólido, ustedes tienen que recordar que toda la vida va a tener ese nuevo órgano. Por lo tanto, va a ser un paciente inmunocomprometido toda su vida, porque siempre van a estar recibiendo una terapia inmunosupresora, muchas veces en muy bajas dosis, pero ellos siempre están tratados para no rechazar el órgano. Es muy diferente al de médula ósea, porque el órgano, si bien lo incorporan como propio, no pasa a ser propio como sí lo es la sangre o la médula ósea. Entonces, estos pacientes también les recomendamos que en etapa pretrasplante tengan su esquema de vacunación al día. Siempre pedimos, generalmente muchas veces son donantes, digamos, que fallecen, entonces ahí no intervenimos en lo que es el donante, pero sí tener a este candidato a trasplante de órgano sólido con su esquema de vacunación al día. Y les aseguro que da tiempo, porque los trasplantes se programan, se entra en lista de espera, se espera que llegue el donante, o sea que nos da tiempo a dejar sus esquemas de vacunación al día. Pero si ya está en lista de espera, recordar que las vacunas a virus vivo, al igual que pasaba con los trasplantados de médula ósea, es ideal no colocarlas hasta 4 semanas antes de realizar el trasplante. Es decir, que si falta 1, 2 semanas o creemos que es inminente, es preferible que las vacunas a virus vivo no se las coloquemos. Y las inactivadas, hasta 2 semanas previas al trasplante se recomiendan, pero ¿por qué? Para darle tiempo a que la vacuna actúe. Ustedes saben que todas las vacunas tienen un periodo de latencia,
Es decir, yo la aplico y el nivel de anticuerpos lo genera recién a los 15 días, por eso tener la precaución de que si le tengo que colocar alguna vacuna inactivada, sea 2 semanas previa al trasplante para darle tiempo a la producción de anticuerpos. Toda esta estrategia, por supuesto, nos puede fracasar si entra en un plan de trasplante urgente y recibe un donante urgente, pero muchas veces da tiempo. Yo a este paciente lo voy a poder vacunar, recibió un hígado, recibió un corazón, recibió un riñón, cuando hayan pasado 6 meses del trasplante. Se puede extender hasta 12 meses, pero en general, fíjense que a los 6 meses del trasplante ya lo puedo empezar a vacunar si tiene algo pendiente, porque en este paciente, si yo le dejé todo al día previo a la vacunación, no va a tener pérdida de los anticuerpos, va a quedar todo lo que recibió antes. Pero si algo queda pendiente, entonces a los 6 meses ya se lo puedo comenzar a colocar, siempre que no haya rechazo del órgano, que este órgano ya esté funcionando perfectamente y que no esté recibiendo altas dosis de inmunosupresión o de corticoides, ¿sí? Pero hay un detalle en estos pacientes y es que tienen contraindicados ya de por vida las vacunas a virus vivo atenuado. Por esto que yo les dije que va a tener esta situación de inmunosupresión ya de por vida. Siempre va a tener su órgano trasplantado en tratamiento, en seguimiento. Entonces, estas vacunas a virus vivo atenuado no las voy a poder colocar post-trasplante. Por eso volvemos sobre la importancia de que sean vacunados previo a ser trasplantados, por lo menos en el caso de virus atenuado, un mes antes de trasplantarse, porque ya después no voy a poder hacerlo. Todo esto, obviamente, si es un paciente que llega con sus vacunas incompletas. ¿Qué le vamos a recomendar? Por supuesto, fíjense que más o menos siempre manejamos las mismas vacunas para huéspedes especiales. Le vamos a tener que colocar la antigripal anualmente, le vamos a tener que hacer el esquema antineumocóxico con Prevenar 13 y con Neumo 23, la polisacárida y la conjugada juntas, con un esquema secuencial que ya lo vemos, y también en el caso de los trasplantados pertenecen al grupo que hasta los 26 años yo le voy a poder colocar VPH, vacuna del papiloma humano, porque también son pacientes que tienen alto riesgo de tener enfermedad maligna a punto de partida de la infección por VPH. Por supuesto que si yo le trasplanté un órgano, digo yo le trasplanté, como si trasplantara. Supongamos que tenemos un paciente que es trasplantado de hígado. Eso es importante. Todos los pacientes que tengan patología hepática, además de recomendarles estas vacunas, nosotros debemos recordar que tienen que tener el esquema de vacuna de hepatitis A completo, porque son pacientes con una enfermedad hepática crónica que no se pueden dar el lujo de padecer una hepatitis A. Entonces, además, si fuera trasplantado, por ejemplo, hepático, agregaríamos acá la vacuna contra hepatitis A. Les dije que íbamos a ver el esquema de inmunocomprometido antineumocóxico. Fíjense que es lo mismo que vimos para el paciente oncológico. Tanto el oncológico como el trasplantado de órgano sólido va a llevar su dosis de Prevenar 13 a las 8 semanas 23 y luego a los 5 años de esta dosis de 23 lleva el primer refuerzo y luego a los 65 años un segundo refuerzo de Neumo 23. Es decir, que lleva antineumocóxica 13 valente, una dosis de 23 valente y luego 2 refuerzos de 23. En este caso, a diferencia del paciente oncológico, va a llevar todo el esquema porque, les vuelvo a repetir, ese órgano trasplantado va a estar toda su vida y ellos van a recibir terapias inmunosupresoras para regular y evitar el rechazo del órgano toda su vida. Ahora hablemos un poquito del paciente con VIH. Nosotros hablamos del paciente que vive con VIH y a veces se confunde con esto de si es conviviente de un paciente VIH.
La terminología que nosotros tenemos que usar como personal de salud son pacientes que viven con VIH. Estos pacientes también son muy especiales. ¿Por qué? Porque si yo les digo, ¿ustedes le colocarían vacunas vivas atenuadas a un paciente VIH? Lo primero que me van a decir, no, no, porque es un paciente inmunocomprometido. Bueno, hay un dato que es importante tener en cuenta y es que el paciente que vive con VIH no es inmunocomprometido permanentemente y por suerte, por todas las terapias que reciben, de hecho, lo son en muy pocas ocasiones, porque lo que se hace con la terapia que reciben es evitar que estén en estado de inmunocompromiso. Son pacientes de riesgo, pero no son pacientes que estén permanentemente inmunosuprimidos. Y eso es importante al momento de vacunarlos. Fíjense, si nosotros observamos de qué se trata esto de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que hace es deteriorar fundamentalmente los linfocitos T CD4. Disminuyen estos linfocitos. Por lo tanto, eso le genera un estado de inmunocompromiso. Pero las terapias que reciben hacen que los linfocitos CD4 se mantengan en un número normal, o por lo menos lo más cercano a lo normal posible. Por lo tanto, no van a estar en estado de inmunocompromiso. Fíjense, paciente con diagnóstico de infección por VIH, si es un niño, si tienen un porcentaje de CD4, que es un análisis que le hacen los hematólogos, mayor al 15%, o si es un adulto y tiene recuentos de CD4 mayor a 200 células por milímetro cúbico, van a poder ser vacunados con las vacunas vivas atenuadas sin ningún problema, porque estos parámetros les están diciendo que el paciente, a pesar de tener una infección por este virus, no está en inmunocompromiso. Esto supone que obviamente cuando vengan a vacunarse van a traer una orden médica de su médico infectólogo. Nosotros tenemos muchas indicaciones del doctor Vitar, que es el encargado del programa de VIH en la provincia, que le piden que lo vacunemos. A lo mejor un adulto nos pide, apliquen triple vírica. Si lo están pidiendo es porque ellos saben que el número de CD4 está en un valor que pueden recibir esta vacuna. Y encima las vacunas inactivadas las van a poder recibir en cualquier momento de su enfermedad. Fíjense cómo cambia la visión que tenemos en general de un paciente VIH, donde tenemos, digamos, generalmente el concepto de que no se pueden vacunar, son inmunocomprometidos. No. Los estados de inmunosupresión de los VIH bien tratados son prácticamente nulos, o sea que los vamos a poder vacunar. Y fíjense que sí se sugiere que se vacunen en etapas tempranas de la infección o luego que lleven de 3 a 6 meses de iniciado el tratamiento antirretroviral, porque es cuando está con su capacidad de respuesta inmune más aceptable. Pero en definitiva, si vienen con estas condiciones, nosotros los vamos a poder vacunar con vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas en cualquier momento de su enfermedad. Pero estos pacientes tienen, además de tener, obviamente, que estar vacunados contra neumococo para no generar infecciones por este germen y no tener neumonías y hacer el esquema secuencial de Prevenar 13 y de Neumo 23, si son niños, van a necesitar recibir la vacuna antimeningococo ACIW, que es la Membeo que nosotros tenemos en calendario. En niños, esto es hasta los 18 años, es recomendable esta vacuna. Luego de esta edad, luego de los 18 años, no se ha comprobado que esta vacuna sea importante en los pacientes que viven con VIH. Sí le vamos a hacer esquema antineumocóxico, ¿por qué? Porque van a tener episodios a lo mejor de inmunosupresión. Entonces, tenemos que tenerlos protegidos para que no hagan neumonías a neumococo. Y ya les dije, si necesitan una vacuna viva atenuada, habrá que ver cómo están con su CD4. Antigripal la van a recibir anualmente, independiente del estado inmunológico que tengan. Y fíjense, otro detalle, acá aparece de nuevo esta vacuna, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que lo tienen que recibir tanto varones como mujeres hasta los 26 años. Les recomendamos Gardasil. En este momento Cervarix está discontinuada, que es la otra marca de vacuna
BPH, pero bivalente, esta es la cuadrivalente, la pueden recibir hasta los 26 años en su esquema 0, 2, 6 meses. También este grupo, en forma conjunta con los trasplantados de médula ósea y de órgano sólido, que ya lo vimos, tienen mayor riesgo de generar lesiones malignas por BPH. Por eso los podemos vacunar en el marco de nuestro programa hasta los 26 años. Habiendo hablado de estos grupos de pacientes con patología especial, nos vamos a detener un poquito ahora en los pacientes en tratamiento con corticoides, que eso ustedes lo van a recibir permanentemente y algo que siempre les recalcamos, que si hablamos de tratamiento con corticoides, no estamos hablando de los niños que reciben corticoides inhalados como preventivos para enfermedad bronquial obstructiva crónica. Cuando hablamos de pacientes en tratamientos con corticoides, la inmunosupresión por esta droga se da solamente cuando reciben altas dosis en forma prolongada y obviamente por vía oral, por vía intramuscular, pero nunca por vía inhalatoria. Y son dosis muy altas, no son dosis que nosotros usamos habitualmente, por ejemplo, cuando un chico tiene una laringitis, que van a ver que les damos deltisona, que les damos corticoid, esas dosis son muy bajas. Son pacientes que usan más de 2 miligramos de metilprednisona hasta 10 kilos o más de 20 miligramos y generalmente, ¿en qué lo vemos? Lo vemos en pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad nefrológica, los chicos con síndrome nefrótico, lo vemos en pacientes con lupus, lo vemos mucho en pacientes con enfermedades del colágeno. Yo les decía que hay patologías que no son de por sí inmunosupresoras, pero si yo tengo un lupus y tengo un tratamiento con corticoides en altas dosis que toman no más de 14 días, toman años el corticoide. En ese caso voy a tener un paciente en condición de inmunosupresión por las altas dosis que recibe de corticoides. Obviamente que reciben corticoides mucho tiempo y entre medio de toda esta historia le puede pasar que necesite vacunas. Entonces, sabemos que si lo vamos a vacunar durante este tratamiento, va a tener una menor respuesta. Lo ideal es para colocarle vacunas, sobre todo las vivas atenuadas, cuando haya pasado un mes de finalizado el tratamiento. Les vuelvo a repetir, hay pacientes que lo toman muchísimo tiempo. Entonces, las inactivadas las podríamos colocar mientras esté con tratamiento con corticoides, sabiendo que obviamente su respuesta puede ser menor. Pero las vivas atenuadas hay que esperar sí o sí un mes de finalizado el tratamiento. A veces en los síndromes nefróticos, los nefrólogos les dan periodos de descanso entre pulsos de corticoide y entonces hay que aprovechar ese momento para colocar las vacunas vivas atenuadas. Esto es importante porque estamos hablando en general de niños. Hay muchos niños que tienen síndrome nefrótico, que es una enfermedad que lleva altas dosis de corticoides. Y seguramente los vamos a tener con estos tratamientos en etapas que tienen que recibir vacunas. En caso de que vayan a programar un tratamiento con corticoides, sería buenísimo que 15 días antes le dejáramos todo listo en cuanto a las vacunas y no tenemos este problema de esperar el mes, de que tengan menor respuesta inmunológica, pero obviamente estaríamos hablando de un paciente que nos da tiempo porque le dicen, bueno, vamos a hacer unos estudios y calcúlele que en unos 15, 20 días vamos a empezar con una terapia con corticoides. Ese es el momento para que nosotros pongamos todo al día para que luego, si se inmunosuprime por el tratamiento, no tengamos inconveniente con las vacunas. Finalmente vamos a ver el paciente asplénico. Le largué el finalmente, pero no sé si están finalmente. Vamos a ver el paciente asplénico. ¿Qué es un paciente asplénico? Un paciente que no tiene el vaso con Z. Ustedes acuérdense que el vaso es un órgano que es como si fuera una esponja y que se dedica fundamentalmente a limpiar los glóbulos rojos que ya están envejecidos del organismo para renovar nuestra sangre, pero tiene también una función inmunológica importante, y es que a través de la cápsula que tiene atrapa determinados gérmenes y los limpia de la sangre, y de esa manera evita que tengamos infecciones graves. Y lo hace con gérmenes que tienen que tener como una cápsula que las protege. Y fíjense,
¿Cuáles son los gérmenes capsulados? Neumococo, Haemophilus influenza y meningococo. Entonces, si yo no tengo el vaso, como no tengo ese filtro que me puede captar estos gérmenes para que no me infecten, entonces voy a tener mayor riesgo de tener enfermedades invasivas por estos gérmenes. Entonces, obviamente, si yo no tengo el vaso en forma anatómica, me sacaron el vaso por un accidente, o no me funciona porque tengo una enfermedad que me lo afectó, se ve mucho en las anemias. Hay unas anemias que se llaman falciformes, que son poco frecuentes, pero que agotan el vaso, entonces el vaso deja de funcionar. Entonces, tengo mayor riesgo de padecer estas enfermedades. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que muchas esplenectomías son programadas y ustedes van a recibir mucho en los vacunatorios, o ustedes van a manejar pacientes que por su patología le dicen, le van a sacar el vaso, van a hacer una cirugía. Entonces, 2 semanas previas, está bueno que yo le coloque todas las vacunas que tengan indicación en este caso, para que alcance a dar tiempo a que tengan una buena respuesta. Yo les decía que yo coloco una vacuna y recién voy a tener una buena respuesta de anticuerpos a las 2 semanas. Entonces, 2 semanas antes de que lo vayan a esplenectomizar, pongámosle todo al día y sobre todo, pongámosle estas vacunas que necesita sí o sí, porque tienen mayor riesgo de enfermedad por gérmenes capsulados, que yo les dije, el neumococo, Haemophilus influenza, tipo B y el meningococo. ¿Y por qué también antigripal? Porque la gripe es la enfermedad que más se complica con neumococo. Entonces, estas vacunas a un paciente esplenectomizado no le pueden faltar. Si sé que lo van a esplenectomizar, colóquensela por lo menos 15 días antes. Si fue una esplenectomía de urgencia porque se traumatizó, se rompió el vaso y se lo tuvieron que sacar, antes de darle el alta del lugar donde está internado por su esplenectomía, si el paciente ya está en condiciones, por favor, antes de mandarlo a la casa, colóquenle las vacunas, porque es un paciente de alto riesgo. Fíjense que no es inmunosuprimido, por eso yo se los ponía cuando hablamos de huéspedes especiales como aparte. No es inmunosuprimido, pero sí tiene mucho riesgo de infectarse por estas bacterias. Entonces, le voy a hacer un esquema secuencial de neumococo, le voy a completar Haemophilus influenza, que algunos especialistas dicen que le puedo colocar una dosis antes de la esplenectomía, pero si no lo puedo hacer no hay problema. Esta vacuna, acuérdense que se coloca en el niño. Le voy a colocar meningococo y se la voy a reforzar a la de meningococo cada 5 años. Acá dice cada 3 o 5 años, o depende de la edad, pero fundamentalmente recuerden que es cada 5 años. ¿Por qué cada 5 años? El meningococo es una de las bacterias que lo puede infectar y hacen enfermedades gravísimas, y tiene una duración la vacuna de 5 años. Entonces, cada 5 años y hasta que cumpla los 55, que es la edad de aprobación de vacuna de meningococo por el momento en nuestro país, yo cada 5 años le voy a reforzar meningococo. Y todos los años le voy a colocar su dosis de antigripal. Esto al paciente asplénico no le puede faltar. Y si estamos hablando de esquema secuencial de 13 y de 23, fíjense que vamos a hacer, pensé que lo había puesto, pero bueno, vamos a hacer el mismo esquema que hacemos para los inmunocomprometidos. Recuerden que habíamos visto que para los inmunocomprometidos le hacíamos una 13, a las 8 semanas le hacemos una 23, a los 5 años le hacemos otra 23 y cuando cumple los 65 años el segundo refuerzo de 23. Es decir, en este caso vamos a hacer el mismo esquema del inmunocomprometido, no porque lo sea, pero sí porque es un paciente de altísimo riesgo para infección neumocóxica y de hecho es una infección que le puede quitar la vida. Algo importante, si estamos hablando de un paciente asplénico y estamos diciendo que no es inmunocomprometido, sino que tiene mayor riesgo de padecer estas infecciones, no tienen ninguna contraindicación para recibir vacunas a virus vivos atenuados si tuvieran indicación, porque no es un paciente inmunosuprimido, es un paciente que tiene altísimo riesgo de estas infecciones porque el vaso, una de las funciones que cumple es limpiar contra estos gérmenes si están circulando por la sangre.
hace de colador, lo saca del organismo para que no infecte. Al no tener este órgano, estos gérmenes pueden circular libremente por la sangre y darme cuadros severos. Por eso es que los tengo que vacunar a los pacientes esplenectomizados. Entonces ya hemos visto varios grupos, hemos visto todos los pacientes oncológicos, he visto los pacientes trasplantados, los pacientes con tratamientos con altas dosis de corticoides, y estamos hablando de pacientes en definitiva inmunocomprometidos, que ya les dije que la respuesta a las vacunas puede ser menor que la de un huésped normal. Entonces, algo que nos olvidamos frecuentemente y que tenemos que trabajar muy fuerte en eso, es que todos sus convivientes tienen que tener el esquema de vacuna triple viral, sarampión, rubiola, paperas, el esquema de varicela, al día, las tienen que tener puestas, excepto que, por ejemplo, ya hayan padecido varicela, entonces en ese caso no la necesitan. Pero si son susceptibles a estas enfermedades, los convivientes tienen que tener el esquema completo de triple vírica, de varicela, y vacunarlos anualmente con antigripal. Es indicación de vacuna antigripal ser conviviente de un paciente inmunocomprometido, de un paciente que está en tratamiento oncológico, de un paciente que está trasplantado o de un paciente que está con altas dosis de corticoides. Vamos a encontrarnos con algunas situaciones especiales que es digno de que ustedes los tengan en cuenta, como por ejemplo aquellos pacientes que ahora los podemos encontrar con esta pandemia, donde algunos pacientes pueden haber recibido transfusiones de sangre, y es que si se trata de niños que van a recibir las vacunas vivas atenuadas contra sarampión o varicela, tienen que pasar 6 meses entre que recibió la transfusión de sangre y la aplicación de estas vacunas. Obviamente que esto va a depender de qué tipo de transfusión reciba, pero yo solamente quiero a ustedes generarle la intriga para que nos consulten en caso de que este paciente haya recibido una transfusión y esté por colocarse estas vacunas. Algunos casos, como por ejemplo los niños que suelen recibir, en vez de transfusión de sangre entera, reciben glóbulos rojos sedimentados, ahí nosotros les vamos a decir que esos plazos no son necesarios. Pero esto me pareció interesante colocárselos como para alertarlos de que si un paciente ha sido transfundido, por lo menos recordar de consultar a ver si realmente puede recibir vacunas en ese momento. También nos puede pasar, que esto es más frecuente aún, que algún paciente haya recibido, por ejemplo, una gamaglobulina antitetánica por un accidente, o vacuna gamaglobulina antirrábica por alguna mordida de algún animal de riesgo, o haya recibido gamaglobulina contra varicela zóster o contra sarampión. Hay que esperar determinado tiempo para colocarle también la triple vírica y la de varicela, que va de 3 a 11 meses. ¿Saben qué caso es el más típico? Y ustedes me van a decir si no han tenido algún caso. El tema de los chicos que tienen enfermedad de Kawasaki. Los chicos que tienen enfermedad de Kawasaki reciben una gamma globulina como tratamiento, que es una gamma globulina en altas dosis. Entonces, son niños chicos. A lo mejor les toca recibir la vacuna triple vírica o varicela. Fíjense que el chico de Kawasaki tiene que esperar 11 meses para recibir esa vacuna con respecto a la gamma globulina, porque es una dosis muy alta que reciben de gamma globulina. Entonces, esto también, no para que quizás lo recuerden tanto, pero por lo menos ponerlos en alerta, tanto en transfusiones como en gamma globulinas, es importante consultar antes de efectuar alguna vacunación en el paciente. Y ya así para terminar, brevemente, con respecto a las enfermedades crónicas, yo les decía que hay enfermedades que no inmunocomprometen, pero sí los predisponen a determinadas infecciones. Fíjense, ¿en qué tenemos que pensar en estos pacientes? Más allá de sus esquemas que tienen que tener completos, sus antitetánicas, todas las vacunas de hepatitis B, todo el esquema completo de nuestro calendario, en estos pacientes no nos podemos olvidar de vacuna antineumocóxica ni de vacuna antigripal. Y fíjense que ambas vacunas comparten estos mismos grupos. Los cardiópatas, cardiópata no quiere decir hipertenso, que muchas veces nos confundimos. Cardiópata es un paciente que tiene una miocardiopatía, que tiene una patología valvular, que tiene una insuficiencia cardíaca. Fíjense que para ellos
tanto vacuna antineumocóxica como vacuna antigripal anual. La vacunación antineumocóxica en los pacientes con patología crónica es un poquito más relajada que con respecto a los inmunocomprometidos y le colocamos una 13 y una segunda dosis de Neumo 23 a los 12 meses. Y si tienen menos de 65, a los 65 años los reforzamos con Neumo 23. Pero si lo comparan con el esquema antineumocóxico del paciente inmunocomprometido, es mucho más breve. Cardiopatías, enfermos pulmonares crónicos, los EPOC, los pacientes que tienen asma severo, los pacientes que son fumadores, el tabaquismo, fíjense, tabaquismo es indicación de esquema antineumocóxico, porque son pacientes que hacen patología pulmonar crónica. Igual que ahora se incluyó en las últimas actualizaciones el alcoholismo como causa de vacunación antineumocóxica. Entonces, les decía, estos grupos se comparten junto con antigripal. Sería cardiopatía, enfermedad pulmonar crónica, la diabetes, fíjense que está en estos grupos, son pacientes de patología crónica, no inmunocomprometidos, pero necesitan esquema antineumocóxico y antigripal anualmente. La enfermedad hepática crónica y el síndrome nefrótico, que es lo que yo les comentaba, que es una enfermedad renal crónica que tienen generalmente los niños. Todos estos 5 grupitos llevan tanto antineumocóxica como vacunación antigripal. Y en el caso de la antineumocóxica también incluimos entonces el tabaquismo y el alcoholismo, y en el caso de la vacuna antigripal, el obeso mórbido. El obeso que tiene una obesidad importante es de alto riesgo para vacunación antigripal. Por supuesto que si tiene una patología hepática crónica, yo les dije recién que además en este grupo le incluiríamos, por ejemplo, vacuna para hepatitis A, porque es un paciente que tiene una enfermedad hepática y no puede tener hepatitis A. Pero fíjense cómo los grupos se repiten para estas dos indicaciones, o sea que no es algo tan difícil de recordar, siempre pensar en neumococo y en antigripal en patología crónica. Nosotros recibimos indicaciones, pero de lo más raras, nos ponen paciente alérgico para que le pongamos antineumocóxica, para que le pongamos antigripal, nos ponen sinusitis crónica, nos ponen neumonía a repetición, que ahí seguro a ustedes les va a temblar el pulso, pero la neumonía a repetición no es una enfermedad pulmonar crónica, es un paciente que por alguna razón se le infecta el pulmón, que de paso les cuento que el diagnóstico de neumonía es uno de los diagnósticos más imprecisos de la medicina, porque muchas veces se hacen sin radiografía, sin un estudio específico para ver si se trata de una neumonía. Estos diagnósticos que les acabo de nombrar no son indicación ni de antineumocóxica ni de antigripal. Y hay un dato que es importante y no es menor. Nosotros hemos tenido un caso en el sur de la provincia de un paciente que no tenía indicación de vacuna antigripal, que se le colocó de favor o porque tenía también una indicación así media flu de un médico, y el paciente hizo un síndrome de Guillain-Barré y está en respirador y no tenía indicación de la vacuna. Entonces, esto no es para meter miedo, sino para decirles que las vacunas bien empleadas es lo mejor que nos puede pasar. Pero si hay un paciente que no tenía indicación de vacuna y nos hace un evento adverso, medianamente nos vamos a sentir mal. Entonces, el tema de aplicar vacuna de más no es como una amoxicilina que no mata a nadie. Las vacunas bien empleadas son excelentes, pero no indiquemos vacunas si no corresponde. Y estas son las dos que son más vapuleadas, o sea, la indicación de antineumocóxica y de antigripal en etapa invernal es de todos los días, y es muy importante que recordemos que si no tienen estas patologías, no necesitamos aplicárselas. Por supuesto que vacunación antigripal tiene algunas indicaciones más, como son, por ejemplo, las enfermedades, trastornos neurológicos progresivos, tiene algunos grupos más que no se los he incluido para no cansarlos. Eso siempre viene en los lineamientos cada año cuando vamos a colocar vacuna antigripal, pero básicamente recordar que son estos grandes grupos, y es muy raro que tengamos alguna otra patología, pero cualquier cosa obviamente se consulta. Espero no haberlos cansado. Estoy abierta a todas las preguntas y comentarios que quieran hacer. Bueno, doctora, muchas gracias, muy clara la exposición.
Los chicos sí nos preguntan muchas cosas. Acá Analía Bien. dice, ¿cuáles son las indicaciones que no se puede vacunar a estos pacientes? Imagino que estábamos hablando del grupo de antineumocóxica y antigripal. Analía, no sé si te querés desmutear y de pronto clarificar un poquito la pregunta. Por favor, Analía. De paso la Sí, vemos. buenas tardes. Sí, Hola, no, Analía. buenas tardes. Usted dijo que los pacientes que tienen sinusitis, Ah, neumonía, que no tienen la indicación, no se vacunan. ¿Eso se refería? Porque dijo un grupo que eso no se pueden vacunar. me encantó tu pregunta, Analía, porque quizás yo en mi vehemencia les digo no se pueden vacunar. Y en realidad estoy faltando la verdad, no es que no se puedan vacunar, no tienen indicación de la vacuna. Es decir, no tienen mayor riesgo de presentar infecciones por neumococo o por virus de gripe que la población general. Entonces, esto hace que no tengan indicación, lo cual no quiere decir que si se la quiere poner en la parte privada no se la pueda colocar. Pero lo que yo les decía es que como no tiene indicación, no coloquemos vacunas que no están indicadas porque si tenemos eventos adversos se nos complica. ¿Se entiende? Entonces, no tienen indicación porque no tienen mayor riesgo de padecer estas infecciones que el resto de la población general. Y ustedes saben que no vacunamos a toda la población, solo los grupos de riesgo. ¿Sí? ¿Contesté, Analía? Sí, muchas gracias. Sí, ahora Bien, le entendí. bien. Después nos pregunta Joa Gómez, asmáticos, dice, ¿con orden también? ¿Y cuál sería el orden de las vacunas a colocar en estos pacientes? Bien. El tema de los asmáticos, para que nosotros lo vacunemos, en realidad tiene que ser un asma moderada severa. ¿A qué le llamamos esto? No es cualquier paciente, porque por ejemplo los niños muchas veces los definen como asmáticos, pero lo que tienen son bronquitis obstructivas recidivantes, que son cuadros leves, que mejoran con el crecimiento, con tratamientos muy sencillos. Nosotros si hablamos de adultos que son asmáticos, son asmas moderados graves, son aquellos pacientes que están generalmente con tratamientos con 2 medicamentos, han tenido internaciones, están medicados en forma permanente. En estos pacientes nosotros cuando concurren a nuestra consulta les colocamos la Prevenar 13, o sea, la vacuna antineumocóxica conjugada, les colocamos la antigripal y al año, porque es un paciente con patología crónica, no inmunosuprimido, al año le colocamos una antineumocóxica 23 valente y lo dejamos listo. Como tienen probablemente menos de 65 años, cuando llegue a los 65 años, que es una edad donde la infección neumocóxica pasa a tener muchísimo riesgo, la principal causa de muerte de un mayor de 65 años es la infección neumocóxica, entonces le voy a colocar otra 23. O sea que queda con una 13, al año una 23 y a los 65 años de edad una segunda 23. Espero haberte contestado. Yo no sé si está clara ¿te aclararon la duda? Sí, muchas gracias. Bien. Mel González nos pregunta si puedes repetir lo que no tienen indicación que nombró recién. O sea que está tomando apuntes, Mel. Mi amor, yo espero acordar, yo me acuerdo de los más frecuentes que veo. Lo que más vemos, por ejemplo, son sinusitis, neumonías a repetición, los niños que dice bronquitis obstructiva recidivante, que lo abreviamos como BOR, el chico con BOR, alergias, rinitis a repetición, bueno, me acuerdo de las que más vemos. Otra cosa también, por ejemplo, que me encantaría que lo charlemos, es el tema de los pacientes celíacos. Fíjense que el paciente celíaco no tiene mayor riesgo de infección neumocóxica, pero sí tiene, que los españoles ya lo están, digamos, implementando, es mayor riesgo de padecer gripe grave. Entonces, la enfermedad celíaca sí sería conveniente, si bien todavía no está incluido en los lineamientos nacionales, vacunar contra la gripe a los pacientes celíacos, pero solo con antigripal, no con antineumocóxica.
Viendo. Otra consulta esta me surgió a mí con respecto a a las inmunoglobulinas y los tiempos de de las vacunas a virus vivos atenuados. Va a depender de Sí, acuerdo al tipo de inmunoglobulina que le hayan administrado el tiempo. exacto. Yo por darte ejemplos, el Kawasaki sí o sí recibe tanta gamma globulina que son 11 meses, es el que tiene más tiempo, pero por ejemplo, si vos le colocas una gamma globulina antirrábica, que es frecuente, tenés que esperar 4 meses para colocarle triple vírica o varicela. Si vos usás, por ejemplo, la gamma globulina antitetánica, es menos, son 3 meses. O sea que depende de qué gamma globulina usaste, cuánto tiempo tenemos que esperar, pero solo para triple vírica, varicela y ocasionalmente, si se trata de un viaje, fiebre amarilla. Solamente con esas vacunas. Perfecto. ¿Y varicela hasta qué edad le estaría incorporada como huésped especial en el país? Mira, nosotros con varicela, en realidad la colocamos solamente en aquellos pacientes convivientes de inmunocomprometidos que no hayan tenido la enfermedad. Ujú. ¿Sí? Y es muy fácil porque se puede hacer un dosaje de inmunoglobulina G para varicela para asegurarte si lo tuvo. Si te da la IgG positiva, o sea que alguna vez tuvo varicela y no se enteró o no lo percibió, no le colocas vacuna. Pero si no la ha tenido, le vas a colocar vacuna de varicela siendo conviviente de inmunocomprometido. Si vos me decís, ¿qué otro grupo de riesgo es para varicela? En realidad no tenemos muchos grupos de riesgo para varicela. Solamente sería en el caso de los pacientes convivientes de un inmunocomprometido. Bien. Y ahí la edad no importa, mientras sea Ah, bueno, conviviente. claro, vos me preguntabas la edad, ¿no? Porque varicela puedes tener toda la vida, Bien. Ujú. ¿sí? O sea que lo que vos harías si vos tenés un adulto, le haces un dosaje de inmunoglobulina G para varicela y si te da negativo, le vas a colocar la vacuna porque es de riesgo que tenga su conviviente inmunocomprometida. Perfecto. Acá nos pregunta Pamela, me da la impresión que se le ha mezclado con el esquema de antineumocóxica en el niño. Dice, A con ver. el esquema de vacunación de 0, 2, 4 para BCN13, dice la tercera dosis se coloca a 4 meses de la segunda o de la primera. No entiende el intervalo de dosis. A ver, nosotros nombramos un esquema de 0, 2, 4 para el paciente trasplantado de médula ósea, ¿sí? Es decir, el trasplantado de médula ósea, independientemente de la edad que tenga, recuerden que pierde toda su historia inmunológica. Entonces, en ese paciente nosotros le vamos a colocar 3 dosis, aunque sea un adulto, 3 dosis, 0, 2, 4 meses, y al año le vamos a poner la 23. No mezclarlo con el esquema antineumocóxico que nosotros usamos en los niños. Si nosotros tenemos, generalmente los trasplantados de médula ósea pueden ser niños, pero es raro, nunca vas a tener un menor de 2 años. Generalmente el niño trasplantado de médula ósea, que son las enfermedades oncohematológicas, se ven en niñitos más grandes, de entre 4, 5 años en adelante. 3 años como mucho. Entonces, cuando después que lo trasplantemos, vamos a hacer ese esquema. 0, 2, 4 meses con Prevenar 13 y a los 12 meses le vamos a hacer una 23, ¿sí? Porque es un paciente que se quedó sin memoria inmunológica y que recuerden que a los 2 años, más o menos, ya va a pasar a ser un huésped normal. Perfecto. Pamela, no sé si te aclaró la duda la doctora. Sí, genial. Sí, bien, buenísimo. Sigamos. ¿Alguna otra pregunta que vayan haciendo? ¿Dudas, consultas que se hayan quedado? Por ahí es importante que las vayan aclarando. Huésped especial es un tema bastante complejo de manejar y de analizar y de interpretar. Por eso lo dejamos al final siempre que hacemos las capacitaciones, porque ya es como que toma mucho de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Tal cual. Y lo otro es que quizás son situaciones más particulares donde se quieren análisis previos. Acá nos pregunta Cecilia si el paciente con tratamiento de eritroproyectina diario es inmunocomprometido. No, no el tratamiento con eritropoyetina.
Lo que sí hay que ver es por qué se la están dando. Generalmente usan eritropoyetina cuando son pacientes con problemas renales crónicos. Entonces, un paciente renal crónico es un paciente de riesgo. Tiene que tener sus vacunas al día y no le puede faltar antigripal y vacuna antineumocóxica. Se lo trataría como un paciente, si no está inmunocomprometido, pero es un renal crónico, sería dentro del esquema que vimos para pacientes crónicos, que sería la 13, al año la 23 y cuando cumpla los 65 otra 23. La eritropoyetina se le coloca porque los chicos que tienen, bueno, yo digo niños porque es mi especialidad, pero son pacientes que por su trastorno renal, que es donde se metaboliza, justamente se genera la eritropoyetina, tienen un fallo en la producción de esta sustancia que hace generar glóbulos rojos. Entonces el paciente que se le está poniendo eritropoyetina, el riñón no le está funcionando bien. ¿Mm? ¿Se aclaró, Ceci? Ahí veo Roxy Pacheco, pregunta, ¿pacientes hipertensos tienen algún esquema? No. El paciente hipertenso es un mito, esto de que necesita vacunas especiales. Claro que si el paciente tiene una enfermedad cardíaca como culpa de esa hipertensión, tiene una sobrecarga cardíaca y está haciendo una insuficiencia cardíaca y está con medicación cardiológica, porque la hipertensión, digamos, generó una enfermedad cardíaca, ahí sí, pero la hipertensión que vemos todos los días, que toman el losartán, el vasartán, no sé cuánto, no son indicaciones de ninguna vacuna en especial. Sí, ojo, tengamos en cuenta que estamos hablando de individuos que tienen que tener sus esquemas de vacunación completo. Los adultos tienen que tener sus esquemas antitetánicos, sus esquemas con hepatitis B, sus esquemas con antigripal si son de riesgo, pero es muy importante que el hipertenso no lleve más que lo habitual. ¿Sí? Bien, después nos preguntan Lana también acá que si un paciente con artritis sin tratamiento, con corticoides, tiene algún esquema de vacunación especial. Me encantó esa pregunta porque nos hace pensar de nuevo en un concepto que yo les dije. Hay enfermedades que de por sí generan inmunocompromiso, como son las patologías oncológicas, pero hay muchas enfermedades que solamente se lo va a generar el tipo de tratamiento. Entonces, si ustedes reciben un paciente con artritis, por ejemplo, o dice artrosis, o hay enfermedades que tienen nombre, que son patologías de columna, primero preguntar qué tratamiento están recibiendo. Si están con dosis de corticoide alto, o algunos incluso llegan a recibir medicación citostática, algunos reciben anticuerpos monoclonales, todo eso le va a generar inmunocompromiso y por lo tanto van a necesitar vacunas especiales, como por ejemplo antigripal y esquema antineumocóxico. Ahora, si tiene artritis y no está recibiendo más que algún mejorador del metabolismo del calcio o algún analgésico, no lleva ningún esquema en especial. Les vuelvo a repetir, los esquemas habituales, su antitetánica, su hepatitis B, su triple vírica si nació antes del año 65, tener su esquema completo, pero no necesitan nada en especial. O sea que cuando les venga una patología, también lo vemos mucho, por ejemplo, con los que tienen colitis ulcerosa, enfermedades intestinales crónicas, hay que preguntar qué tratamiento están recibiendo, porque ahí lo que los inmunosuprime no es la enfermedad, sino el tratamiento que están recibiendo. Después nos pregunta María Elena si HPV en pacientes que vive con HIV, que vive, no que convive, ¿sí? A mayores de 26 si no se le aplica. Bueno, te voy a explicar algo. Nosotros en el programa lo incluimos hasta los 26 años porque se ha visto que la respuesta a esta vacuna es ideal hasta esa edad. Pasada esa edad,
que en el caso de las mujeres, la vacuna Gardasil, que es la que se está usando, o la cuadrivalente, tiene efectividad hasta los 45 años en la mujer, y en el varón, por el momento, hasta los 26. Es decir, que si vos tenés una mujer, por ejemplo, con VIH, que tiene 30 años, se la podés indicar, pero fuera del programa, porque el programa lo contempla hasta los 26, y la razón es que después de esa edad la respuesta es muy baja, casi nula, entonces no lo contempla nuestro programa. Pero si vos se la querés indicar en la parte privada, no habría ningún problema, hasta los 45 en la mujer y por el momento hasta los 26 en el varón. Después nos preguntan acá si un paciente en tratamiento con corticoides, ¿cuánto hay que esperar para colocar una vacuna viva atenuada? Un mes. Ahí creo que en la diapositiva lo decía. O sea, las vacunas inactivadas se las puedes colocar en cualquier momento, pero para las vivas atenuadas, un mes de finalizado el tratamiento con corticoides. Recuerden que son corticoides en alta dosis y no contemplamos los corticoides inhalados. ¿Sí? Después Rosy Arias nos pregunta si los pacientes con insuficiencia renal crónica deberían tener algún esquema específico. Los pacientes con insuficiencia renal crónica, digamos, lo que necesitan, obviamente son pacientes que estarían dentro de los inmunocomprometidos, o sea que vos le tenés que hacer antigripal anual y tenés que hacerle esquema antineumocóxico como inmunocomprometido, es decir, le haces una 13, a las 8 semanas le haces una 23, a los 5 años si sigue con su patología otra 23 y a los 65 años llevan una segunda dosis de 23. Si el paciente está obviamente con una enfermedad renal crónica, es un paciente inmunocomprometido, o sea, está dentro del grupo de los inmunocomprometidos. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacerla, desmutearse y hacerla, lo puede hacer. Está bueno que nos la hagan por esa vía también. ¿Ninguna otra más? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo le va, doctora? Lo importante en estos pacientes que tengamos la orden médica, así la podemos tener nosotros en el vacunatorio y mandársela también a ustedes al vacunatorio central con un diagnóstico específico que nos den los profesionales, ¿verdad? Todos los huéspedes especiales, nosotros les pedimos orden médica fundamentalmente porque tenemos que tener claro cuál es el diagnóstico. Entonces, muchas veces los médicos, está buenísima tu aclaración, porque muchas veces nos ponen inmunocomprometido, diagnóstico. Y para nosotros eso no es un diagnóstico, porque tenemos que saber si eso que dice inmunocomprometido es VIH, es oncológico, es tratamiento con altas dosis de corticoide, porque los esquemas que vamos a hacer, ustedes ya habrán visto que son diferentes. No es lo mismo el esquema antineumocóxico que yo voy a hacer para un paciente que para otro. Si es VIH, le tengo que incorporar BPH, que no lo haría si es un paciente renal crónico. Entonces, es muy importante que venga con diagnóstico médico y claro. Nada de cosas generales, inmunocomprometido, no, pero ¿por qué inmunocomprometido? A veces podemos preguntarle al paciente y él no sabe decir, pero muchas veces no lo sabe y ahí es donde tenemos que insistir en eso. La orden médica es importante para que vos tomes la conducta y para que lo dejes guardado como antecedente por si aparece un evento adverso, tenés el respaldo de haber tenido la indicación médica. Muchas gracias, Doc. No, por nada, Vivi. Después nos pregunta Roxy si el paciente hipotiroideo necesita algún esquema general de vacunación o especial. No, el paciente hipotiroideo, por suerte, es un paciente que su sistema inmunológico está absolutamente normal. Así que no lleva más que el esquema, como siempre les recalco, el esquema habitual de vacunas, pero no lleva nada en especial. Bueno, después te dice Janet, que estaba muy claro, Ruth, que muchas gracias, que la clase estuvo súper clara, lo mismo Joa. Supongo que es Joana Gómez, o cómo es el nombre.
Bueno, no me escucho. Soana. Ah, Soana. Soana, con X. Con eso. Gracias por todo, muy claro. Bueno. Así que si quieren hacer alguna otra pregunta, si no, nos queda agradecerte, Doc, por la colaboración y la participación. Bueno, siempre tratamos desde el hospital y desde el vacunatorio trabajar mucho con los futuros enfermeros. En el fondo tenemos la parte docente que nos gusta trabajarla y desarrollarla. Y Exacto. además, porque... Sí, Yo no sé tengo quién una quiere. duda. En Sí. pacientes pediátricos que hayan sido positivos en COVID-19, ¿después de qué tiempo se pueden continuar con la vacunación? Supongamos en un lactante de 2 años. Sí. Yo digo, ¿cómo podemos hacer para seguir con el esquema de vacunación? Me encantó tu pregunta, Roxy, súper oportuna, porque es algo que nos está trayendo algunas dudas. El paciente que ha sido COVID positivo, sea niño o sea un adulto, esto aplica para todos los grupos etarios. Hay que vacunarlo cuando haya terminado su periodo de aislamiento. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente COVID positivo y tiene síntomas, ustedes saben que nosotros contamos 10 días desde que comenzó con el primer síntoma y tiene que haber tenido los últimos 3 días sin síntomas respiratorios para considerar que el cuadro está terminado. Y si ha sido asintomático y solamente ha tenido un hisopado positivo para COVID, entonces se cuentan 10 días a partir de que se le tomó la muestra para el hisopado. Una vez que se han cumplido los 10 días en cualquiera de las dos circunstancias, el paciente se puede vacunar. Pero quiero que les quede algo claro. No se vacuna antes, no porque le vaya a hacer mal al paciente o porque vaya a tener un evento adverso o porque no vaya a responder normalmente a las vacunas, porque eso por el momento no hay nada que lo demuestre. Es para proteger al profesional de la salud. Es porque ustedes no van a vacunarlo con todos los métodos de protección personal que necesita la manipulación de un paciente COVID y los podemos exponer a ustedes. Y esto está dicho no solamente por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud. El paciente COVID, una vez que está dado de alta, se le pueden aplicar todas las vacunas que quieran, pero antes no, para no exponer al personal de salud. Muchas gracias, muy claro. Bien. Estás mutado, Joel. No, perdón, ahí está, ahora sí. Me consultan al WhatsApp porque no pueden escribirlo en el chat. Con esto de la indicación médica y que muchas veces para salvaguardar la privacidad del paciente, más que nada el paciente VIH positivo, que recibimos a veces donde dice inmunocompromiso, ¿cómo hacemos con ese tema como para mediar la indicación y después que sea correcta la administración de la vacuna? Claro, el tema es así, los médicos tenemos un código que colocamos en el paciente VIH que va desde B alta, B de bebé, B20 a B24, o sea, ustedes pueden recibir un diagnóstico B20, B21, B22, B23 o B24, y esos son los pacientes VIH, eso está hecho por convención, porque el médico no puede colocar el diagnóstico, no puede colocar ni VIH, ni retrovirus, ni puede poner nada que sugiera el diagnóstico, se usan códigos. Muchas veces les preguntamos al paciente, y la verdad es que el paciente que vive con VIH lo dice con mucha soltura, o sea, realmente son pacientes que están muy bien tratados y muy bien contenidos y te dicen, lo que pasa es que yo soy VIH, listo. Si el paciente lo dice, no lo vamos a poner en dudas y lo vamos a vacunar en consecuencia, ¿sí? Ahora, si el paciente nos niega el diagnóstico, le tendremos que pedir que especifique mejor el médico y como nos manejamos con códigos, vamos a poder tener la indicación correcta. Porque el médico le va a poner B20, B21, eso depende del grado de afectación de la infección, va de B20 a B24. Sí, o por ahí lo importante, en el caso nuestro, que tenemos la infectóloga que atiende 2 consultorios más allá del vacunatorio, ella siempre nos explica y demás. Y lo otro que después vas teniendo ya tus pacientes propios, que ya los conoces, entonces vienen con la indicación y demás.
Claro, siempre hay que tratar de ser muy, muy precavidos, porque te digo, son pacientes que están como muy, muy amigados con su enfermedad, pero a veces les resulta incómodo. Totalmente. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacerle a la doctora, chicos. Chicos, chicas, grandes, pequeños. Bueno, bueno, si no hay nada más, agradecerles la invitación, decirles que estamos obviamente a disposición de ustedes para lo que quieran, nos pueden consultar, igual que a Joel, obviamente, porque él está en contacto con nosotros permanentemente. Bueno, un gusto y ahí le dejé la presentación a Joel para que lo comparta con ustedes. ¿Mm? Bueno, doctora, muchas gracias por la participación, súper clara la exposición, los alumnos están súper contentos con la clase de hoy. Bueno, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Un gusto. Gracias, Chao. doc. Nos vemos. Ahí antes que terminemos la clase, vi en el chat que varios nos han pedido o que no les han